Buenas noches a todos y disculpen la molestia, pero para mañana a las 10 de la mañana, ok, se va a realizar un segundo foro chat sobre el síndrome de burnout para que estén pendientes si saben de alguien que no esté presente en el grupo y quiera estar en el foro chat. Ahí les comparto el vínculo de invitación, ok, para que puedan enviárselo a aquellas personas que quieran estar presentes en este siguiente foro chat. Muy buenas noches, que descansen. Buenos días y sean todos bienvenidos a este nuevo foro chat donde vamos a hablar sobre el síndrome de burnout y todo lo que este síndrome conlleva, lo que puede causar, los síntomas, este, las afecciones y cómo podemos prevenirlo y el tratamiento que se debe seguir para salir de este tipo de problemas. El síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Esto quiere decir que este tipo de estrés se prolonga en el tiempo y puede llegar a alterar a la personalidad y autoestima del trabajador. Esto se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental. Básicamente es causado por el estrés y la ansiedad que surge en el área laboral. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud reconoció el estrés laboral como un factor de riesgo, y es que esta situación puede afectar de forma diferente a cada persona. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud indica que puede dar lugar a comportamientos disfuncionales, contribuye a la mala salud física y mental, puede originar problemas psicológicos, trastornos psiquiátricos y terminar en situaciones de ausentismo laboral. Ahora, las principales manifestaciones pueden ser sentimientos de agotamiento, fracaso de impotencia, baja autoestima, poca realización personal, estados permanentes de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos hacia otras personas, dolor de cabeza, taquicardia, insomnio, bajo rendimiento en el trabajo, absentismo laboral, aburrimiento, impaciencia e irritabilidad, comunicación deficiente, entre otros. ¿Cuándo debemos consultar a un especialista? Cuando presentemos negación o aislamiento, ansiedad, miedo o temor, depresión, que es un signo más frecuente y peligroso de que puede llegar a problemas mayores, ira o rabia, adicciones, puede ser al alcohol o otro tipo de sustancias o medicamentos, cambios en el patrón de alimentación con pérdida o ganancia de peso exagerada, cambios en los hábitos de higiene y arreglo personal, pérdida de memoria o desorganización, dificultad para concentrarse, cambios de personalidad, culpabilidad, trastorno de sueño o autoinmolación. Cuando presentemos alguno o varios de estos síntomas, es importante que visitemos a un psicólogo o a un psiquiatra para que esto no llegue a mayores y poder salir de todos estos problemas que nos afectan en el área laboral y personal. Bien, el principal detonante del síndrome de burnout es en el entorno laboral y las condiciones de trabajo. El empleado que está expuesto de manera continua a, entre otros, altos niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones en el trabajo y ausencia de apoyo en su entorno, falta de información para desempeñar las tareas, etc., puede llegar a padecer un estrés crónico que acabe provocando este síndrome. Por ese motivo, el vínculo entre el estrés y el síndrome de burnout es muy fuerte y muy estrecho. La principal diferencia entre burnout y estrés, según Iván Fernández Suárez, profesor del máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad Internacional de La Rioja,
es que el estrés no siempre es negativo. En muchas ocasiones nos permite ser más efectivo, reaccionar mejor y rendir más en el trabajo. En cambio, el síndrome de estar quemado, que es un desajuste continuo entre las demandas y capacidades físicas y mentales del organismo, siempre es negativo. Por lo tanto, en el origen suelen haber unas exigencias excesivas que originan tensiones, pero también existe una serie de factores de riesgo. Ahora, dentro de esos factores tenemos la organización. Situaciones como el exceso de burocratización sin apoyo específico, falta de tiempo para organizar las tareas que llevan a que el trabajador nunca salga de su hora de trabajo y tenga que llevarse el trabajo a casa, así como no contemplar las situaciones por bajas temporales, pueden elevar los niveles de estrés y a la larga propiciar el burnout. Otras son las expectativas interpersonales. Todos los trabajadores tienen unas expectativas respecto a su actividad laboral que muchas veces no se ajustan a la realidad cotidiana del día a día y provocan que la adaptación a esa realidad se produzca de forma más lenta. Si esas expectativas son muy altas y no se cumplen, el trabajador puede desarrollar síntomas como ansiedad, empatía, tristeza, entre otros. Esto quiere decir que si nos proponemos expectativas o metas demasiado altas, como por ejemplo tener un ascenso o ganar más dinero, tener un mejor sueldo, puede que no lleguemos a completarlas. Y esto nos causaría una baja autoestima, ¿ok? Y nos deprimiría. Entonces es importante que nos creemos metas pequeñas y a corto plazo, metas a una semana, a 2 o 3 días, de manera que podamos cumplirlas, ¿ok? Y eso mejora nuestra autoestima y podemos llegar a metas un poco más altas hasta llegar a la meta más alta que tengamos, ¿ok? Sin desanimarnos y sin deprimirnos. También tenemos las características personales. No existe un perfil de la persona que pueda padecer esta afección. Sí existen algunas cualidades y rasgos que suponen una mayor vulnerabilidad a tener este síndrome, o sea, que nos hace más propensos y nos deja totalmente desarmados a padecer el burnout. Las personas conformistas, inseguras y dependientes tienen más posibilidades de sufrir depresión y ansiedad y tienen que enfrentarse a situaciones estresantes. También son más propensos los individuos con una baja autoestima y demasiados perfeccionistas. Recuerden, nadie es perfecto y no todo lo que hacemos debe ser perfecto. El burnout tiene 4 niveles. El leve, que pueden ser quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse en la mañana. El moderado, cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo. Grave, enlentecimiento, que todos lo hacemos mucho más lento de como deberíamos. Automedicación con psicofármacos, tomamos pastillas para los dolores musculares, para disminuir el estrés, para el dolor de cabeza, para dormir. Ausentismo, que estamos como que en las nubes. Aversión, que todo nos aborrece. O abuso de alcohol y drogas. Y el caso extremo, aislamiento muy marcado, que no queremos salir de la casa, nos mantenemos siempre en el área de trabajo en la que estamos, no queremos movernos a otros lugares, colapso total, cuadros psiquiátricos y suicidios. Los especialistas aseguran que combatir el síndrome de desgaste profesional o agotamiento en el trabajo es posible. Eso sí, advierten que empresas y trabajadores deben poner cada uno de su parte. Ahora, por ejemplo, las compañías tienen que procurarse por la calidad de vida de sus empleados o implementar programas de bienestar laboral, escucharlos, fomentar un buen clima laboral o implementar estrategias que les permitan detectar casos a tiempo para
para que esto no ocurra, ¿ok? Para saber qué empleados pueden estar sufriendo estrés o ansiedad y tratarlos para prevenir que el síndrome de burnout aparezca. Una vez aclarados estos puntos y luego de aprender a reconocer los síntomas y tratamientos de este síndrome, lo único que queda por conocer es cómo prevenirlo. Y la principal prevención viene de parte de la empresa. Esto sería más que nada aprendiendo a medir los niveles de ansiedad dentro de los trabajadores, determinando qué situaciones generan más estrés que otras y principalmente tomar decisiones y medidas para prevenir o intentar reducir estos niveles. Luego de ello, también está el tema de la organización, por ejemplo, aprender a distribuir el trabajo para que no haya sobrecarga dentro de los trabajadores, brindar herramientas necesarias para que cada trabajador pueda hacer sus tareas de forma adecuada y principalmente motivar a los trabajadores de una manera asertiva, aprender a mantener en ellos siempre el mismo nivel de motivación y crecimiento personal, al igual que de parte de los trabajadores queda la idea de mantener un nivel real y objetivo sobre sus condiciones laborales, principalmente mantener unas expectativas que sean reales, en las que las ambiciones y aspiraciones se mantengan siempre presentes, pero que no exageren, ya que esto luego lo que determina es una desmotivación por parte de no poder cumplirlas. Aparte de esto, otros tratamientos alternativos o herramientas que nos pueden ayudar a prevenir este síndrome serían, por ejemplo, el realizar ejercicio constantemente, mantener hábitos saludables, abandonar, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, ya que esto puede ayudarnos a reducir los niveles de estrés en nuestra vida diaria y por ende en nuestro trabajo también. Para ello, les envío unos trípticos en los que pueden ver esta información reflejada, un pequeño resumen de lo que ha sido nuestro foro chat y espero que les sea súper útil y que lo puedan aplicar en su vida diaria.
Aquí en Excelsior Informa y como cada miércoles está con nosotros el psiquiatra Edilberto Peña para hablar ahora del síndrome del burnout que se presenta especialmente entre policías y enfermeras y gente que tiene grandes y largas jornadas de trabajo. Edilberto, Sí. bienvenido. Gracias, Iram. Sí. Burnout, que se significa en inglés como quemado, Quemado. ¿no? Desgastado un poco también. La traducción al español se ha hecho como síndrome de desgaste. Se puso este término desde los 60s y 70s y como bien mencionabas, a partir de trabajos de gran responsabilidad y de mucha carga de horario laboral. Policías, enfermeras, doctores, bomberos, Enfermeras, soldados, este tipo de trabajos donde trabajas y no hay una expectativa final, no hay un objetivo claro. sí, que entras y no sabes cuándo vas a salir. ¿Cuándo vas a salir? Y fíjense, ahora lo que vemos un poquito más frecuente es el síndrome de burnout asociado a los cuidados crónicos de enfermos, cuidadores primarios de Alzheimer, gente que se encarga de cuidar a un familiar terminal por cáncer o por alguna otra patología degenerativa que duran 5 o 6 años y no le ve uno final. ¿Cuáles son los síntomas de este síndrome, Edilberto? Una actitud cínica, manos caídas, irritabilidad. Hoy justo en la mañana... Cínica, ¿te refieres, por ejemplo, cuando en el caso de algunos doctores o enfermeras que ya ven el deceso de un paciente como uno más, ¿no? Sí. Que la gente de repente se queja de este trato inhumano, pero por ejemplo, pues si contemplamos que son muchas las muertes que ellos ven a diario, que es precisamente que llevan muchos horarios, es un poco entendible. Es de este tipo de actitudes, te decía una irritabilidad. Hoy justo en la mañana vi a un paciente con síndrome de burnout y el reclamo era, no estoy deprimido, doctor, pero no quiero trabajar, no duermo bien, me duelen las cosas, ya me revisaron otros doctores, no tengo nada. No tengo energía, pero mi cansancio es más mental. Entonces, no es ni depresión, no es ni ansiedad. Es una etapa que podría ser previa, pero donde tu agotamiento sobre todo va en esta desesperanza y en estas manos caídas de que nada de lo que yo pueda hacer va a cambiar esto. Por eso te decía, en un caso de un paciente terminal, puedo hacer muy poquito. ¿Cuándo se va a morir? No lo sé. Pues no puedo cambiar esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra salud y qué hacer, Edilberto, por ejemplo, este paciente que nos comentabas? Porque unas vacaciones en este sentido no son suficientes, porque te vas 15, 8 días, 10 días, no lo sé, y regresas a la misma rutina diaria y vuelves a caer. Si es que acaso te puedes salir de este síndrome, ¿no? Sí, ese es un engaño. Descansar mucho no nos va a curar. Entonces hay que entender que entramos en esta fase. Una de las consecuencias donde empiezan a pedir ayuda es que tienen muchas somatizaciones, tienen muchas enfermedades médicas que no les encuentran una causa. ¿Y qué es lo que hay que hacer a estos pacientes? Primero hay que tener conciencia de lo que está pasando y hay que entrar con toda una red de apoyo para ellos. Hay que compensarles tiempo para ellos, donde puedan tener actividades que les resulten placenteras. Hay que darles reconocimiento. Si es un familiar, entre toda la familia, pues tratar de aportarle algo de dinero o ayudarlo de Y otra cambiar un manera. poco esta escuela, ¿no? Donde se piensa que la gente va a ser mucho más productiva por la cantidad de horas que permanece en el trabajo. Curiosamente, la semana pasada o antepasada salió un estudio en Francia, que son los franceses los que menos trabajan y los que más vacaciones tienen. Sin embargo, son las personas más productivas en el mundo. Es correcto. Algo que viene a votar esta teoría de la El multitasking y multitrabajo. De estas horas nalga que le llaman, ¿no? En la OCDE los mexicanos somos la población que tiene más horario laboral de todos ellos y en productividad estamos en los últimos lugares. Y Es que un menos vacaciones tenemos también. Es correcto, es un fenómeno bastante claro. Entonces, dejar muy clarito el mensaje que estamos hablando que son el estrés laboral te puede llevar a burnout, el estrés en ciertos cuidados como familiares o ciertos trabajos, sobre todo trabajos donde tienes poca toma de decisión, mucha burocratización, no expectativas de dónde va a caer todo esto y sin objetivos claros son los que más peligrosamente te pueden llevar hacia el burnout. ¿Es mortal este síndrome? No, pero te puede llevar a condiciones que sí tengan un mal desenlace. ¿Alguna enfermedad? Depresiones severas, trastornos de ansiedad muy importantes, cosas físicas relevantes como hipertensión, arritmias, trastornos del corazón, sí pueden desencadenar en todo esto.
Perfecto, Edilberto. Oye, para todas las personas que quizá padezcan este síndrome o algún otro, ¿dónde te pueden localizar? En el INCIDE, Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, somos @INCIDE México, en Facebook también somos INCIDE México y el teléfono es 5666-5677. Perfecto. Edilberto, muchísimas gracias. Gracias, Nos vemos Irán. aquí el próximo miércoles con otro tema, estos interesantes que nos traes. Sí, gracias. Y mire, hablando, vamos a cambiar un poco de temas. De niveles excesivos, esto puede llegar incluso al suicidio. Y este tipo de cosas no se conocen como tal porque la gente va, trabaja, empieza con estos factores y dice, no, es cansancio, ¿ok? O es un estrés, descansando y con vacaciones se me va a quitar. Y como dice el doctor, el psiquiatra, o sea, no es así. Entonces es importante que conozcamos este tipo de síndromes, ¿ok? Y que logremos detenerlos antes de que lleguen a ser algo mayor, ¿ok? Entonces, gracias por compartir el video, muy interesante. El síndrome de Burnout se caracteriza por un agotamiento físico, que la persona tiene la sensación de que no tiene fuerzas, está cansada, está excesivamente agotada y presenta una dificultad para concentrarse en su trabajo. Desde la parte física decimos que una persona está agotada cuando no tiene recursos para trabajar. ¿Qué es el recurso para el cuerpo trabajar? Es el oxígeno. El oxígeno es el que nos permite a nosotros hacer las actividades y poder hacer muy bien todo lo que necesitamos hacer. ¿Cómo nosotros podemos obtener el oxígeno? El oxígeno lo tenemos mediante el movimiento. Por eso es muy importante que nosotros hagamos cambios de posiciones en nuestro trabajo. Lo ideal es que yo cada hora me pare del puesto de trabajo y haga un descanso de 3 a 5 minutos. Y también debemos hacer lo que se llaman las pausas activas. Eso va a permitir que yo no acumule la fatiga y que no me aparezca este agotamiento crónico, que es el que produce el síndrome de burnout. Si mi trabajo es de que yo me tengo que estar moviendo, desplazándome, debo hacer los ejercicios, la pausa activa sentado. Pero si mi trabajo es del computador y tengo que estar revisando muchos documentos, estar leyendo, estar sentado, debo hacer mi pausa de pie. Las partes del cuerpo que más se fatigan son la parte de la columna, muchas veces por las posiciones, porque es cuando yo asumo posiciones que no son una postura adecuada, los músculos se acortan y va a generar una fatiga excesiva. Entonces debo mover todos los músculos del cuello, de los hombros, de las manos, de la cintura y de los pies, con la idea de llevarles oxígeno y que ellos recarguen para seguir sus labores, que es lo que vamos a hacer. La primera recomendación que yo siempre le doy a todas las personas es que nosotros debemos escuchar nuestro cuerpo. Hay que escuchar cuando él nos dice estoy cansado, nosotros empezamos a sentir unas molestias, unas incomodidades, sobre todo en la parte del cuello, de la cintura, y a veces hacemos caso omiso de esas advertencias del cuerpo que nos está diciendo estoy cansado. Debo tomar mis descansos, que son los descansos de las pausas activas. También debo trabajar las horas que son pues las reglamentarias, ojalá no extenderme más de las 8 horas, o si me voy a extender más de 8 horas, que eso no sea rutinario, porque entonces no voy a poder tomar el descanso suficiente. Si salgo de mi trabajo, evitar hacer trabajos extralaborales, ir a otros trabajos, trabajo doméstico, el trabajo de la casa también tiene un desgaste. Entonces, si yo salgo de mi trabajo muy cansado y llego a mi casa a hacer todas las labores domésticas, doble cansancio. Debemos también tener buenas posiciones, porque cuando yo tengo la espalda derecha, permito que el oxígeno fluya por todo el cuerpo, pero cuando tengo posiciones viciadas o hacia adelante o hacia los lados, estoy haciendo que el oxígeno no llegue bien a todas las estructuras. Entonces, lo más importante es tomar los descansos, organizar el trabajo para hacerlo de una forma organizada, que no se me acumule. Y también entra mucho pues la parte como de los jefes, que entre todos, que sea un equipo y podamos
planificar el trabajo de manera que no se me acumule ni tenga yo demasiada carga de trabajo. ¿Qué terapias son efectivas para tratar el burnout? La meditación es un instrumento que ya demostró su eficacia a la hora de reducir el estrés y de desarrollar una conciencia del cuerpo. Por eso ya se ha convertido en una técnica estándar entre las técnicas de relajación. ¿Qué opinan sus pacientes de la meditación? Algunos pacientes, especialmente los más mayores, prefieren las técnicas de relajación clásicas como la relajación muscular progresiva o el entrenamiento autógeno, pero los más jóvenes están más familiarizados con las culturas orientales y se habla mucho de la meditación, por eso están más dispuestos a utilizarlas. ¿Cómo puede ayudar una actividad artística? En el caso de burnout por estrés laboral, muchos sufren una desconexión emocional, es decir, se desconectan de sus sentimientos. Como se puede ver aquí a la izquierda, pintan imágenes frías, poco expresivas. Durante el proceso se reencuentran con sus emociones, en sentido figurado con un núcleo cálido. Una actividad que requiera mucha atención puede ser beneficiosa, como en esta otra imagen a la derecha. Esta técnica de puntos finalmente forma una figura humana. ¿Existen otras terapias para tratar el burnout? Especialmente en el Departamento de Medicina Psicosomática, tenemos un programa de terapias multimodales para el paciente. El primer método para tratar un trastorno psíquico es la psicoterapia individual o en grupo. Se puede complementar con otras terapias relacionadas con la actividad física o, como en este caso, con la actividad artística que aumentan su efectividad. En algunos casos hay que aplicar psicofármacos, por ejemplo, en un caso de depresión, medicamentos que mejoren el estado de ánimo. Pero este método se utiliza como última opción. ¿Cuánto tiempo dura una terapia? Depende de la presencia de la comorbilidad psíquica, es decir, de cuán pronunciado sea el trastorno psíquico adicional. Si se trata de un tratamiento clínico en general de unas 4 semanas, estamos hablando de intervenir en un caso urgente. Si se trata de una hospitalización más larga, con una terapia de 6 a 8 semanas que se da en casos más graves, es necesario que la reincorporación al trabajo sea escalonada o progresiva. ¿Qué factores pueden ayudar a que funcione la terapia? El tratamiento funciona cuando existe mucha motivación y capacidad de comprensión. Pero naturalmente, ya que aquí hablamos de una enfermedad que surge del contexto laboral y del entorno del paciente, es importante que se produzcan cambios en ese entorno que impliquen a sus superiores, a los médicos de empresa y al propio puesto de trabajo. Si no, se podría volver a producir una crisis o un agotamiento. Bueno, como pueden ver, este integrante de Aníbal ha compartido varios videos de varios programas de televisión, ¿ok? Varias plataformas como Deutsche Welle, donde muestran primero qué causa el burnout, cuáles son los trabajos más exigentes como el que ustedes hacen en el hospital, ¿ok? Y hasta dónde puede llegar, o sea, qué puede ocasionar como trastornos de depresión, de ansiedad, de alimentación, problemas cardiovasculares, todo ese tipo de cosas. Luego, el segundo video que este compañero pone es sobre qué posturas o qué tipo de ejercicios puedes realizar,
¿ok? Cuando tienes trabajo donde tienes que estar moviéndose cada rato o trabajo sedentario donde tienes que estar sentado durante largas horas. Yo tengo una experiencia personal de mi mamá, ¿ok? Ella se pasaba 8 horas sentada en la oficina frente a una pantalla y ese tipo de ejercicios que se muestran en el segundo video enviado, mi mamá los hacía todos. Todos esos ejercicios yo lo que ella haciendo los separaba de sus sillas, se ponía a un ladito en la misma oficina y se ponía a hacer los ejercicios. O salía, caminaba, se servía café, regresaba a su oficina y hacía las caminatas, ¿ok? Y estiramientos. Eso es bueno sobre todo para prevenir problemas en la cervical, en la columna, como ella dice. Y como se dice en el tercer video, algunas terapias, ya sea grupales o individuales, o buscar las actividades que te relajen, como por ejemplo la pintura o la música, unirte tal vez a una coral, hacer actividades que te ayuden a salir, ¿ok? De esa cotidianidad, que te ayuden a descargar todo ese estrés que traes del trabajo. Eso es sumamente importante. O sea, estos videos que compañera Nina le acaba de enviar, véanlos también, aparte de la información que les acabamos de dar, porque es importante que conozcamos nuestros límites y que no y que tengamos la posibilidad de saber cómo manejar este tipo de estrés para no llegar a sufrir el síndrome de burnout, que puede desencadenar problemas mucho peores que puedan afectar su vida día a día.